la Escritura siga formando a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, hermanos. Iba también a decirles acerca de la iglesia en la que estamos, y permítanme referirme a eso también. Estamos en una denominación en sí, pero más allá de lo que es la denominación, pensamos como iglesia local. En sí, esa iglesia es de donde muchos de los que están aquí salimos, es donde crecimos, y pues había un peso en el corazón volver y compartir la palabra y depender de la gracia de Dios, de sus misericordias, para que la iglesia pueda edificarse con la palabra. Y si Dios quiere usarnos por un tiempo más allá, bueno, es nada más decir, heme aquí, y que la gloria sea para Dios. Bueno, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Desde el versículo 6 al 10, ahí va a ser la meditación, pero vamos a dar lectura desde el versículo 2 para entender un poco más de qué está hablando, de qué está tratando allí en el pasaje. Dice allí la Escritura: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. ¿Lo tienen, verdad? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia. Te suplicamos, Padre, que en estos momentos tu palabra sea real en nuestras vidas, sea formándonos, que tu palabra nos sostenga, que tu palabra edifique tu iglesia. Te lo suplicamos. Te pedimos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, que pueda, Señor, formar nuestras vidas, formar a la iglesia. Padre, que la honra y la gloria sean para ti. Oramos y dejamos este tiempo delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de Primera de Tesalonicenses, y si me permiten, poder viajar con el apóstol Pablo en su segundo viaje. Es importante eso porque vamos a entender mejor las Escrituras. Así que aún se entiende que el libro de Primera de Tesalonicenses fue la primera carta del apóstol Pablo escribiéndose. Su segundo viaje misionero, aproximadamente el año 49 al año 52. Siempre el apóstol Pablo salía de la iglesia de Antioquía, que está al norte de Jerusalén, ¿no? Allí está Siria, y ahí está una iglesia que desde su primer viaje fue acompañando al apóstol Pablo, ¿no? Y en su primer viaje salió con Bernabé, y ahora en su segundo viaje el apóstol Pablo va a salir con Silas. Entonces va a ser encomendado, aunque él toma la decisión y por supuesto la iglesia la acompaña. Y él dice, volvamos a visitar y afirmar las iglesias. Y eso de afirmar sería, pues, hacerlas fuerte a través de la palabra de Dios.
Y lo que hace el apóstol Pablo ahora va a iniciar su segundo viaje desde allí y va a llegar a las ciudades, va a atravesar las ciudades, va a llegar a Galacia, va a pasar por esas ciudades, pero estando en Galacia va a llegar a una ciudad que llegó en su primer viaje, a Listra, va a tomar a Timoteo y lo va a acompañar Timoteo. Allí en Galacia hay 3 iglesias por lo menos, Listra, Iconio y Derbe, ¿no? Y entonces va a seguir su viaje y va a llegar a Galacia, a Frigia, y va a atravesar nada más Frigia. Pero les menciono Frigia y el libro de Hechos, también lo menciona en Hechos 16, todo ese tramo de viaje, porque justo allí hay un valle que se llama el Valle Lico, donde un hombre se va a encargar de más tarde fundar iglesias. Este sería Epafras, ¿no? Fundando la iglesia de la Odisea, Hiriápolis y Colosas, pues precisamente. Entonces el apóstol Pablo está viajando por el noroeste y va a llegar hasta Galacia y va a atravesarla, como les dijo, y va a llegar a la ciudad de Troas. Pero antes de llegar a Troas, el Espíritu le impide entrar hacia Asia. Asia está más aquí abajo, pero él atraviesa Asia, va a llegar hacia Troas, y estando en Troas recibe una visión el apóstol Pablo, y de un varón macedonio que le dice: venga, y necesitamos escucharte. Y es por eso que el apóstol Pablo, después de recibir la visión, va a embarcarse hacia Macedonia. Entonces va a continuar su viaje, desde Troas, va a navegar hacia un lugar que se llama Samotracia, una isla. Todo esto, si lo viéramos, y seguro con el pastor lo están viendo porque están en Hechos 15, ¿verdad? Y ya seguro que ahora van a ir navegando con el apóstol Pablo por todos esos lugares, pero es interesante cómo lo menciona Lucas ahí en el libro de los Hechos, porque todos esos viajes fueron asombrosos, espectaculares. La isla de Samotracia, hay un monte que se levanta y para todos los viajeros es llamativo eso, ¿no? Por eso es que lo menciona. Y de Samotracia va a llegar al puerto allí de Cilicia, que es ya prácticamente la región de Macedonia. Entonces, estando en ese lugar, lo que va a hacer el apóstol Pablo va a caminar hasta la ciudad de Filipos. Y ya estando en la ciudad de Filipos, va a predicar el evangelio. Ahí pasa todas unas circunstancias. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación va a estar detrás del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo va a reprender, al espíritu que estaba dentro de la muchacha, y ese espíritu le va a dejar y se va a perder las ganancias que percibían sus amos de parte de la muchacha, ¿no? Entonces al apóstol Pablo lo van a agarrar, lo van a llevar ante los magistrados, y dice la escritura que allí en Filipos lo golpean al apóstol Pablo hasta cansarse, y allí es donde conoce un hombre la palabra de Dios, el carcelero de Filipos, toda su familia va a conocer a Dios. Bueno, el apóstol Pablo va a dejar ese lugar y va ahora a encaminarse hacia la ciudad de Tesalónica. Todo lo hace caminando. Desde que llegó al puerto ya caminó 16 kilómetros, ahora va a caminar 160 kilómetros más desde Filipo hasta Tesalónica. Todo ese tramo cuenta la historia allí en Hechos 17 y lo menciona como un detalle importante. Hechos 17:1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia. O sea, Lucas, cuando cuenta todos los detalles, lo hace con una intención, ¿no? Se recuerdan que el apóstol Pablo fue maltratado, golpeado allí en Filipos, y cuando menciona estas dos poblaciones, lo que hace Lucas, es que podamos entender qué está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo es que la naturaleza, los bellos paisajes que va a atravesar el apóstol Pablo junto a Silas y Timoteo, van a ser los más hermosos lugares que, según por ejemplo Samuel Pérez Millos,
en su comentario bíblico al libro de Tesalonicenses, dice, estos paisajes apaciguaban, calmaban los dolores que el apóstol Pablo tenía después de haber sido latigado fuertemente. Y por eso lo mencionan. Entonces caminó todo ese tramo y ahora va a llegar a la ciudad de Tesalónica. Llegar a la ciudad de Tesalónica también es una experiencia, y así como lo cuenta, por ejemplo, Samuel Pérez Millos. Él, si ustedes pueden leer su comentario bíblico, él dibuja en su comentario cómo es todo ese trajín, toda esa caminata que hizo el apóstol Pablo junto con los dos otros misioneros, ¿no? Silas y Timoteo. Y lo que muestra es algo que ahora también vamos a meditarlo. Llega a la ciudad de Tesalónica, pero allí al fondo está el monte Olimpo. Era una preciosa vista todo lo que estaba sucediendo. Pablo llega a Tesalónica y lo primero que hace es entrar a las sinagogas. Siempre hizo eso, ¿no? Porque es lo más cercano a poder predicar el evangelio. Es lo que hacemos hoy también y se nos hace muy accesible predicar. Si la persona cree en Dios, le decimos, quiero hablarte de ese Dios. Entonces lo que hacía Pablo es entrar a las sinagogas y ellos entendían quién es Dios y bueno, quiero predicarte de Dios. Y por eso que entraba a las sinagogas, ¿no? Que eran lugares piadosos para nada, ¿no? Pero entraba y predicaba de Cristo y unos se convirtieron y otros no. Los judíos más bien tuvieron celos después que el apóstol Pablo estuvo predicando en la ciudad de Tesalónica y fundando una iglesia. Más o menos se calcula que pudo haber estado el apóstol Pablo en Tesalónica unos 9 meses, o algunos piensan que casi un año, aunque en la escritura lo único que encontramos ahí es por 3 días de reposo, pero en realidad para fundar una iglesia, para establecerla como la que ahora vamos a ver el ejemplo de los tesalonicenses, tuvo que haber pasado más tiempo. Y para que el apóstol Pablo en algún momento de su carta mencione que fue ejemplo incluso en trabajos, pues precisamente para ser ejemplo no creo que unas semanas alcance. Entonces sí se piensa que fue algunos meses, como 9 meses. Y luego estando allí, el apóstol Pablo va a ser expulsado abruptamente de la ciudad de Tesalónica. Y se levantaron hombres ociosos para querer tomarlo al apóstol Pablo. Y no es que estos hombres ociosos que se levantaron en contra del apóstol Pablo van a agarrarlo y le van a decir nada más vete, sino que siempre que se levantaban este grupo de personas lo hacían para agarrar a la persona y maltratarlo y luego expulsarlo, y a veces también lo agarraban hasta para matarlo, como ya le había sucedido al apóstol Pablo en algún momento en su primer viaje misionero. Estando en Listra, lo apedrearon y pensaban que ya estaba muerto. Bueno, todas esas cosas pasaban y les refiero todo esto para llegar hasta este contexto. Pero estamos todavía en Tesalónica, Tesalónica, ¿no? Porque aquí está Siria y el suroeste. Entonces, estando en Tesalónica, lo que sucede, los hermanos de la iglesia de Tesalónica le dicen, Pablo, tienes que salir de aquí, viene la turba. Literalmente lo que hace el apóstol Pablo dice, no les voy a dejar. Por lo menos eso entiendo de lo que va explicando allí en el capítulo 2, el versículo 8. Porque él dice, era tanto su amor que no solamente quiere entregarles el evangelio, sino aún su propia vida. Entonces el apóstol Pablo tuvo que salir y va a llegar hacia Berea, a unos 16 kilómetros más. Y allí se enteran los judíos de Tesalónica, toda la turba, y dice, vamos a Berea. Y de Berea, el apóstol Pablo va, los hermanos le dicen, vaya, huye de aquí, porque vienen los hombres ociosos, esta turba que se ha levantado y quieren agarrarte, te quieren llevar ante las autoridades y seguro quieren juzgarte. Y lo que hace entonces el apóstol Pablo va a ir hacia Atenas. Atenas también es un lugar donde hay mucha idolatría. En esta ocasión lo que sucede es que el apóstol Pablo solo va a llegar hasta Atenas. Timoteo y Silas se quedan ahí en Berea. Cuando llega a Atenas, ahí toda la historia está en Hechos 17, entonces el apóstol Pablo les manda a llamar. Timoteo llega primero y Pablo le dice, vuelve a Tesalónica. Quiero saber cómo están los hermanos.
Entonces, desde Atenas, el Timoteo va a regresar hasta Tesalónica. Más o menos hay unos 320 kilómetros de viaje que va a hacer el Timoteo, ¿no? Y Silas estaba todavía aún en Berea, dice las Escrituras. Entonces es cuando el apóstol Pablo, después de haber estado en Atenas, decide ir a Corinto. Estando en Corinto es que retorna a Timoteo trayendo noticias de Tesalónica y le va a escribir esta carta. Todo lo que allí empieza diciéndoles, marcan un propósito de lo que está ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Y pues precisamente la carta de Tesalonicenses se escribe con estos propósitos de afirmar la fe de los creyentes en medio de la persecución, porque estaba sucediendo una persecución. Ya había, el apóstol Pablo había sido sacado de Tesalónica, pero al no encontrarlo habían tomado a un hermano que estaba allí, se llamaba Jasón, y cuando lo agarraban al hermano, no es que te quedas en la cárcel un día, no, realmente hacían lo mismo que al apóstol Pablo, lo maltrataban, de tal manera que aún varias personas eran muertas. Comenzó la persecución. Por eso es que se escribe Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Allí el apóstol Pablo les quiere dar seguridad. ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces, con todos esos propósitos, quiere aclarar esas dudas y también quiere exhortar a los hermanos a cómo se vive, cómo se tiene la vida espiritual de la manera más normal posible. Por eso está Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces todo eso va sucediendo y el apóstol Pablo, ahí estando en Corinto, va a escribir la carta a los tesalonicenses. Cuando él escribe, una de las cosas que va a mencionar en el capítulo 13 es, les dice, fuimos consolados por vosotros al escuchar de la fe de ustedes, están firmes, y eso a nosotros nos consuela, porque Corinto no era nada bonito. Corinto también era una ciudad que estaba totalmente sumergido a la idolatría, como todas las ciudades donde llegaba el apóstol Pablo. Entonces escribe esta carta desde allí y empieza a agradecer por los hermanos que están allí en Tesalónica. En el versículo 2, lo que vemos es al apóstol agradecer. Y lo que vemos en esos versículos es cómo agradece el apóstol Pablo. Y todos esos detalles también, seguro que si Dios permite, con el pastor, porque el pastor también va caminando por los versículos, palabra tras palabra, seguro, y en algún momento. Pero lo que hace el apóstol Pablo es, hace memoria de cada uno de los hermanos. Eso es, marca un hecho. Pero también hace algo más, acordándonos sin cesar de la fe que tienen ustedes, del amor que tienen ustedes a causa de la esperanza, con la constancia en la esperanza. Esas tres palabritas siempre han marcado la característica de una iglesia, la fe, el amor y la esperanza. Lo mismo fue refiriendo a la iglesia de Éfeso, lo mismo mencionó en su tercer, o sería ya después de su tercer viaje misionero, cuando el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, ya prisionero en Roma. También menciona las tres palabritas refiriéndose a la iglesia de Colosa. He escuchado de ustedes de parte de Epafras, de la fe que tienen ustedes, del amor que tienen ustedes a causa de la esperanza. Entonces, esos tres detalles marcan que las características que esta iglesia es verdadera, ¿no? Y bueno, y luego dice, desde el versículo 4, va explicando la razón, ¿no? De esa fe, de ese amor, de esa esperanza, porque conocemos, hermanos, de vuestra elección. Nuestro evangelio no llegó así suavemente, llegó con poder del Espíritu Santo. Esto es lo que sucede. Y eso es lo que les menciona el apóstol Pablo. Y ahora desde el versículo 6, lo que va a hacer el apóstol Pablo es mencionar los resultados ahora que hay en la iglesia. Y eso también el apóstol Pablo va a ir declarándole. Por eso, hermanos, el tema que quiero oír rápidamente, tratar con ustedes es características que identifican la vida de una iglesia cristiana. Eso sería el tema que
vamos a tratar características que identifican la vida de una iglesia cristiana. Entonces, como les digo, allí, ¿no? El apóstol ora, recordándose, luego les dice por qué todo eso es real en la vida de los creyentes de Tesalónica, y lo que menciona el apóstol Pablo ahora va a ser esos resultados que hubo a causa del poder del evangelio que realmente convirtió la vida de los hermanos. Va a decir, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿no? Por eso, en primer lugar, vamos a ver este primer punto. Dice, es una iglesia que imita recibir la palabra en medio de gran tribulación. Es una iglesia que imita recibir la palabra en medio de gran oposición. Bueno, todo eso es real. Esto que va a decir el apóstol Pablo es real para todos los que dicen tener la fe en Cristo. El Señor Jesús fue advirtiendo allí en el libro de Juan 15, y él dijo, perdón que se me fue el texto, pero Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Y cuando él estaba en el sermón del monte, dijo, bienaventurados sois que cuando por mi causa os vituperen. Entonces ya estaban advertidos. Todos los que van a tener la fe, todos los que dicen creer en Jesucristo, esto va a ser las consecuencias. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto es la característica que tiene la iglesia. Recibe la palabra en medio de gran tribulación. Nunca es en medio de los mejores momentos, cuando todo está calmado, cuando uno escoge, ahora voy a decidir, sigo a Cristo porque ya todo es paz y ahora es el mejor momento. No, la Escritura dice aquí que son imitadores la iglesia de Tesalónica, los hermanos allí, y cuando dice esta palabrita, vosotros vinisteis a ser imitadores, el valor de esa palabra, lo que intenta decirnos es que esto es real para el apóstol Pablo y los que le acompañan, también es real para todos los que tienen la misma fe. Este es un verbo indicativo, ¿no? Y a la vez está de manera pasiva. O sea, quiere decir, algo provoca. O sea, Jesús advirtió, haber creído en Cristo, esto es la consecuencia. Recibir la palabra en medio de gran tribulación. Pero allí dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Para Pablo y los que le acompañan, incluso podríamos pensar que también está acompañándole Lucas en su segundo viaje misionero, porque Lucas se pone como primera persona allí en el libro de los Hechos. No lo menciona Pablo allí, por ejemplo, en Tesalonicenses, pero Hechos nos dice que él estuvo acompañando, pero sí de manera muy cercana y seguro como discípulos cercanos, Timoteo y Silas. Ellos también pasaron la misma experiencia. No fue fácil para el apóstol Pablo cuando conoció por primera vez a Cristo, de la voz mismo de Cristo. También fue la misma experiencia. No fue fácil. De ser perseguidor, ahora él va a ser perseguido. Él con más razón. Si nosotros pensáramos en todos esos detalles, seguro que pasaron con el pastor Samuel ahí, cuando fueron viendo el libro de Hechos. Es como decir, Pablo o Saulo, que lo conocía, está abandonando aquello que ha declarado hacer. Pablo ha dicho que va a agarrar a los cristianos. Ahora está yendo contra lo que él había dicho hacer. Y entonces provocó aún más el enojo de los judíos. Yo creo que él sufrió aún más, ¿no? De una forma más severa el perseguirlo. Y no solamente él, todos los que
querían vivir la vida piadosa, tenían esa experiencia. Recordamos la historia en el libro de los Hechos, Pedro y Juan ante el concilio. Y no fue fácil la predicación, no fue fácil recibir la palabra. O sea, ahí cuando dice, vosotros vinisteis a ser imitadores, eso es la misma característica de los apóstoles. Y ahí también dice, y del Señor. Cuando escribe Pablo la carta, lo dice con intención. Porque los hermanos allí están siendo perseguidos, pero les dice, el Señor mismo pasó esa experiencia. Cuando les dice el Señor, está diciendo, mira, el que tiene la autoridad de todo, en el libro de Colosenses dice, Él es sobre todas las cosas y Él sostiene con la palabra de su poder todas las cosas. Él es el Señor. Él también experimentó lo mismo. Entonces, ¿qué experimentaron? ¿Qué imitaron? La Escritura va revelando, diciendo, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. De recibir la palabra, por supuesto, se entiende que son las buenas nuevas. Y no fue fácil. Esto nos lleva a meditar aún en nuestras vidas. ¿Cómo recibimos la palabra nosotros? El libro de Primera de Juan 3:13 dice, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Y que sería también una forma de decir, más bien extrañense si el mundo los quiere. Si están tan cómodos en el mundo, más bien extrañense. Y claro, no sucede la persecución como antes sucedía de manera así física, así externamente venía y agarraban a los cristianos, impedían que todo se cierre. Pero hoy sucede una persecución en el que cuando tu fe es manifestada, experimentas rechazo, experimentas oposición. No es una persecución así literal como antes, pero es una persecución ideológica, podríamos decir, donde cuando manifiestas tu fe, el otro se amarga de tu fe. Entonces, si está sucediendo, esa fe es verdadera. No se extrañen, es así. No vas a esperar los mejores momentos. Así se identifica la fe. Esto es verdad para todos los que dicen seguir a Cristo. ¿No sería verdad? O sea, si estás cómodo en el mundo y todos, todo el mundo, todo tu alrededor, todas las personas que están contigo, se encuentran en ti congraciarse contigo, no sería lo correcto, porque estarías tan acomodado al mundo. El Señor Jesús oró allí en Juan 17, diciendo, Señor, oro por todos los que van a creer, oro por estos para que los guardes del mal. No oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo, pero no somos como ellos. Si nos decimos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, o sea, Jesús experimentó todo eso. Las palabras de Jesús ofendían a las personas alrededor, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y Él se manifestó trayendo la luz, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, y así es que aborrecían las palabras de Jesús. Aún las personas que decían seguirles a Jesús, y encontramos esa historia en Juan 6, porque muchas personas seguían a Jesús. Sin embargo, en un momento Jesús les dice, yo soy el pan de vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo quiero tratar con tu corazón, yo quiero meterme en tu vida, pero esas personas, cuando escucharon para ellos palabras duras, se alejaron. ¿Dónde están todo ese grupo de personas que seguían a Jesús? ¿Sabes? Lo que entendemos por las Escrituras es que no todos les cae bien el querer conocer a Jesucristo. Y muchos más bien rechazan el Evangelio. Y cuando rechazan el Evangelio es que experimentamos este tipo de vida. Las palabras de Jesús ofenden a las personas. Y nosotros nos decimos ser seguidores de Jesús. Y siendo seguidores de Jesús debemos
seguro también experimentar lo que Jesús experimentó, el rechazo. Bueno, esto es real para la vida cristiana. Hay algo también que es real y quiero tratarlo como, aunque esta palabra suma, pero quiero tratarlo como un punto más. En segundo lugar, es una iglesia que al recibir la palabra sucede con gozo del Espíritu Santo. Es otra característica más. Desde el día que el Evangelio llegó con poder a la vida de las personas, esto también sucedió. El gozo del Espíritu Santo. Aunque esa palabra con señala una asociación, ¿no? Recibí la palabra en medio de gran tribulación, pero es con gozo del Espíritu Santo. Y esto es lo que va a sostener la vida de fe. La experiencia de ser rechazados va a ser posible y mantenerse firme por esto, porque tenemos gozo del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu Santo, por supuesto, es que es un fruto. Y se entiende más en el contexto en el que lo dice, porque los hermanos eran perseguidos, y justo la carta se escribe con ese propósito, para animar a los hermanos, para fortalecer a los hermanos allí en su fe. Y les hace recordar, tienen el gozo del Espíritu Santo. Lo que produce el gozo del Espíritu Santo no es alegría superficial, no es una alegría que está por un momento. Lo que produce es, seguro que hay sufrimiento, porque son perseguidos, pero en medio del sufrimiento, lo que tienen ellos es la mirada puesta en los cielos y tienen esperanza, están confiados en el Señor. Y cuando habla de gozo, está hablando de eso, de aquella buena noticia que llegó a sus corazones que les mantiene en esperanza. Ellos, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del rechazo, lo que tienen en el corazón es esperanza. Y seguro que llanto en los ojos, pero esperanza en el corazón. Es como mencionar la experiencia de un joven. En la iglesia ya tenemos un par de experiencias que está sucediendo de esto. Jóvenes que llegan a los pies de Cristo, pero su familia aborrece el Evangelio de manera completa. Ahí hay un joven en la iglesia y un día su hermano le amenazó de muerte. Si me sigues hablando te voy a matar, le dijo al joven en la iglesia. Y su papá ya se cansó de escucharle a su hijo. Su mamá nomás le apacigua. Es que, hijito, ¿dónde te metes? Y, ¿sabes? Siempre viene ahí donde vivo, viene a la iglesia y me cuenta todo eso. Y a veces viene llorando. Joven, tiene 27 años, pero ha decidido servirle al Señor, ha decidido entregar su vida al Señor y está en ese camino de conocerle más a Dios. Pero los que están alrededor reciben burla. Y él ha aprendido a hacer algo, a tener gozo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Un día me llamó llorando, pero él decía esto: pero no lo odio a mi papá, no lo odio, pastor, me decía. Yo tengo compasión de él porque no conoce la verdad. Eso sería el gozo. Eso es lo que experimentan los cristianos que hemos dicho seguirle a Cristo. ¿No lo estamos experimentando? Sería la pregunta. Porque debería ser una experiencia para todos. Esto es lo verdadero. Ahí dice, vosotros vinisteis a ser. O sea, esa es la marca de todos los que dicen seguirle. ¿Sabe cuándo se experimenta más? Cuando realmente tenemos una vida inclinada hacia Dios. Y esta palabrita me gusta mencionarlo, cuando tenemos una vida devota hacia Dios. Una vida devota sería una vida inclinada a Dios. Una vida que se rinde y que está debajo de Dios. Una vida que se deja controlar por Dios. Y ahí experimentas realmente una vida espiritual. Y entonces, por supuesto que al otro le va a extrañar, porque no tienes las mismas costumbres que las personas que están a tu alrededor. Y ahí literalmente se experimenta, y no sé si
no recuerdo mucho, a ver, sí recuerdo algo, porque ya vivía aquí 3 años. Los colegios son parte de esa experiencia. Los padres de familia son sometidos a practicar ciertas cosas que no es para un cristiano. Y cuando le dices, no participo de esto, ¿sabes qué? Encuentras burla. Y si te afecta, seguro que te afecta, porque los hermanos ahí sufrían, y lo dice así, ¿no? Gran tribulación. O sea, está hablando que sí te angustia, tus emociones son tocadas. Y aún seguro tú derramas lágrimas, pero la característica del creyente es que tiene esperanza en el Señor, tiene consuelo en el Señor, está confiado en su Dios y no importa cómo esté el mundo, Él permanece firme. En tercer lugar, es una iglesia que llega a ser ejemplo y de ánimo para creyentes de otro lugar. Bueno, todo es real. Y ahora esto también sucede, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de aquella que han creído. Y acá ya sería pues las iglesias de Listra, Iconio y Derbe. Ellos, perdón, me fui a otro. Acá ya serían las iglesias de Corinto, las iglesias de Cencrea, la iglesia de Atenas, por lo menos eso se entiende. Y los de Macedonia serían pues ahí la iglesia de Berea, ¿no? Y las personas ahí mismo, ¿no? De Tesalónica. Bueno, eso serían las iglesias que están sorprendidas del testimonio que están teniendo los hermanos de Tesalónica. Algo verdadero sucedió, algo les convirtió. ¿Y sabe qué? Si vas mueves la hoja en el capítulo 2, encuentras en el versículo 13, y esto era algo que pasaba en los hermanos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea, ¿por qué los hermanos tienen esta fe y que ahora es de ejemplo? ¿Saben por qué? Porque cuando ellos escuchaban las escrituras, cuando ellos escuchaban al apóstol Pablo, lo escuchaban como si Dios mismo estuviera hablando. Esa debe ser la intención. Cuando estamos sentados aquí y el pastor está hablando, debemos estar escuchando como si Dios estuviese hablándonos. Y por supuesto, entonces nos vamos a inclinar delante de Él, porque no es palabra humana, sino es la palabra de Dios. Y por eso los hermanos tienen este testimonio. Y dice allí, de tal manera, esa palabrita de tal manera es para dar énfasis a algo, para proclamar algo. De tal manera que son ejemplo a los hermanos. ¿Sabes? Si tenemos la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús, esto también debe ser verdad en cada uno de nosotros. Somos de ejemplo a todos los que están alrededor. Y seguro que va a ser la experiencia de los hermanos de Tesalónica, perseguidos, atribulados, pero son de ejemplo, no renuncian a su fe. Hebreos 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que prosiguen para la preservación del alma. Nosotros somos de Dios y eso marcó un hecho importante desde que lo conocimos. Somos sus hijos. Algo real hemos entendido, como el pastor ahí en la escuela dominical lo remarcaba. Cristo murió por nosotros. Y eso no fue poca cosa. Es Dios haciéndose hombre, humillándose. Entendimos el Evangelio y por eso ahora hay un tipo de vida. Y aquí son de ejemplo a los hermanos alrededor, a las personas alrededor, alcanzaría también decir. Somos de ejemplo a los que están cerca a nosotros. Podrían decir de nosotros, ellos son cristianos, ellos son hijos de Dios.
¿Sabes? El apóstol Pablo en su segunda carta va a pensar en ellos, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 11, 12, y él va a decir, oramos para que esto suceda en ustedes. Oramos, va a decirles, para que ustedes tengan un andar digno. Oramos para que las bondades de Dios sean vistas en ustedes. Y saben también qué impresionante lo dice el apóstol Pablo. Dice, oramos para que la gloria de Cristo sea vista en ustedes. Debemos orar así, ¿no? Nunca oramos nosotros así. Nunca me atreví a orar por una persona diciendo, oro por Job, por ejemplo, también hijo Job, para que la gloria tuya sea vista en Job. ¿Saben? Debemos vivir la fe hasta llegar a ese punto. Y por supuesto que sí se puede vivir. Por supuesto. ¿Y ¿saben por qué por supuesto? 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. Lo que va allí en esa sección es marcando una diferencia. Por eso en el versículo 13, pero nosotros, va diciendo, ¿no? Y nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Dios. Y a los hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido. Y esto es lo hermoso. ¿Por qué es posible tener una vida de ejemplo? Y allí le dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda palabra y obra. Eso les dice, quiere decir que entonces es posible. Perdón, hermano. Hace un mes que no canto. Literalmente, porque estoy mal de algo que me tengo que hacer ver. Así que me está afectando a veces. Entonces, es una iglesia que tiene que ser ejemplo. Que tiene que ser ejemplo. Como la iglesia de Tesalónica. Algo más dice ahí, ¿no? Y en cuarto lugar, es una iglesia que llega a ser ejemplo en la predicación de la palabra y lo demuestran con sus vidas. El versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Esta sería otra de la manifestación auténtica para todos los que dicen creer en Cristo. ¿Saben qué sucede con los hermanos allí? Les mencioné que posiblemente pasó 9 meses el apóstol Pablo, pero 9 meses exhaustivo fue. Porque lo que hace el apóstol Pablo es de mañana y tarde enseñar las escrituras. Ahora estamos teniendo un tiempo y a veces decimos, ¿a qué hora? Pero los hermanos allí, fue verdadera la fe, porque cuando uno ha creído en el Salvador, lo que quiere es conocer más de ese Salvador. Porque algo impresionante está sucediendo. Me ha sacado de la condición en la que estaba. Eso deberíamos decir. Ahora soy su hijo. ¿Quién es ese Dios? De eso se preocupó, por ejemplo, Moisés, ¿no? Y el pueblo se preguntó, ¿quién es ese Dios? Y Moisés empieza a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y él lo afirma con Deuteronomios. ¿Quién es ese Dios? Nos debe inclinar a saber más de él. Y ahora esos hermanos hacen esto. Partiendo de vosotros. ¿Sabe qué hacen? Divulgan, dice ahí. Esa palabra divulga se entiende como que hace eco. Es como un reverber, ¿no? De ahí, los que manejan el equipo de sonido. Cuando me pones en un reverb, ¿no? Y lo que hace es dar eco. A eso más o menos está pensando. Literalmente, si ha recibido de su gracia, ahora quieren que muchos conozcan de su gracia. Eso es lo que hacen los hermanos allí.
Pero pasó 9 meses. ¿Qué experiencia tienen para predicar? Y tienen la experiencia de haber recibido el milagro en sus vidas, un corazón transformado. Ya no vive Cristo en ellos, ya no viven para el mundo, ahora vive Cristo en ellos. Y ahora eso lo comparten. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. En todo lugar. ¿Sabe? Esto nos dice de algo, que toda iglesia predica. Esto me toca compartir a una iglesia donde por años hemos estado adormecidos. Estamos, digo, porque en esa iglesia crecí, en la iglesia de Loroya, desde muy chiquititos, pero muy raras veces salíamos a predicar. Y cuando me tocó compartir esto, dijimos, tiene que ser verdad esto en la vida de la iglesia. Tenemos que salir a predicar, hermano. ¿Dices creer en Cristo? Bueno, nos corresponde compartir la palabra. Hermano, si dices haber conocido a Cristo, ¿sabes qué? Lo siguiente que debemos hacer es divulgarlo, aquello que para nosotros fue verdad, aquello que para nosotros fue precioso, aquello que va diciendo ahí en 1 de Pedro, para salvarnos, para redimirnos. Lo que pasó es la sangre preciosa de Cristo fue derramada, aquello que marcó nuestras vidas. Queremos también que sea para las personas cercanas a nosotros. O sea, esto debe ser una experiencia real para la iglesia. Predicar, cuando el pastor llama a predicar, todos salen a predicar. Bueno, la iglesia de Tesalónica tenía esa experiencia. Todos salían a compartir el evangelio. Todos deben hacerlo si decimos tener la fe. Y claro, por eso no somos salvos, por supuesto, pero eso identifica que nuestra fe es verdadera. Porque eso es lo que fue mencionando, y el apóstol, como inicia todo, es dando gracias. Agradezco a Dios, dice, por la fe que ustedes tienen, por el amor y su esperanza. Bueno, todo esto es verdadero para la iglesia. En quinto lugar, es una iglesia ejemplo en recibir la palabra y mostrar una conversión genuina. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis. Ellos cuentan. ¿Quién ellos? Los que están alrededor, los hermanos de Macedonia, los hermanos de Acaya. Ellos están cercanos ahí a la región de Macedonia, ¿no? Acaya está más allá nada más. Pero todos saben lo que está sucediendo en Tesalónica. En Tesalónica se ha levantado la persecución incitada por los judíos. Los hermanos están siendo atribulados. O sea, la persecución es lo externo y la tribulación sería aquello que te provoca en emociones a nosotros, angustia, dolor. Y así estaban los hermanos. Pero nada de eso detenía el evangelio. El evangelio continuaba, y por eso que el apóstol Pablo agradece. Y cuando pensé en la palabra agradecimiento, pensé en el corazón del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo vive para predicar el evangelio, vive para fundar iglesias, vive por la extensión y que en todo lugar conozcan del evangelio. Vive para eso, y por eso que cuando él entiende la necesidad que hay en todo lugar, lo que él hace es agradecer. O sea, que sabe de la necesidad del ministerio, va a tener este corazón, va a agradecer y va a decir, Señor, gracias. Entonces, allí lo que sucede es que las personas que están en Tesalónica recibieron la palabra. O sea, no es que cómo recibieron al apóstol Pablo, no venga, más bien lo que sucede muy natural en la vida de los hombres, no quieren escuchar a Dios. Entonces, de eso no creo que esté hablando. Más bien está hablando de que cuando se les predicó el evangelio, fue con poder, el Espíritu Santo actuó porque él convenció de justicia, juicio, ¿no?
Y entonces las personas se convirtieron. Entonces, ahora va a producir algo, va a producir conversión genuina, actitudes genuinas, un comportamiento de fe. Y de eso está hablando. Cuando recibieron la palabra, ahí recibir la palabra es después de haber conocido al Señor. Primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A la iglesia al que se escribe allí, Primera de Pedro, es al Ponto, Galacia, a Bitinia y por todos los expatriados, por todas partes. Se entiende que fue el año 64 que se escribió, y las personas a quienes se está escribiendo, se entiende que son personas que allí en el día en la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron, y luego de la persecución después de la muerte de Esteban, llegaron por todo lugar y ahora están por todo lugar con la palabra en sus corazones. Y Pedro escribe a todas esas personas que han creído. O sea, son personas que, si lo ponemos a ver, el año 34 sucedió el Pentecostés, pongámosle así como fechas, y el año 64 se escribió la carta. Entonces pasaron 30 años, ponle 28 o 30 años. Son hermanos ya con un caminar cristiano. Por eso cuando el apóstol Pablo les dice ahí, deseen la ley espiritual, les dicen, con esa intención, busquen la palabra de Dios. Inclínense delante de Dios, humíllense delante de Dios al recibir la palabra. Entonces, ellos mismos cuentan la manera como recibisteis. Eso fue impactante. Y luego le dice, y la manera que y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. O sea, si fue real la palabra, si cada vez que la escucha como si Dios mismo estuviera hablando, se genera esto. Se convierten de los ídolos a Dios. Para convertirse de los ídolos a Dios, ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Si hoy, por ejemplo, alguien no vino a la iglesia, y la iglesia para nosotros es un lugar donde nos juntamos para adorar a Dios. Celebramos la victoria de Cristo los días domingos, por eso nos juntamos. La comunión de los hermanos es especial. La iglesia es importante en este mundo porque es luz y sal. Y por eso que nos juntamos, porque reunidos todos los santos, vamos a comprender la anchura, la altura, la longitud y toda la profundidad del amor de Cristo. Ese amor que excede todo conocimiento, que dice el libro de Efesios. Por eso nos reunimos y estamos aquí. Y alguno que sabe todo eso y está en otro lugar, entonces si algo está tomando el lugar de Dios, entonces eso es idolatría. Pero claro, si nos ponemos en el lugar en el contexto de Tesalónica, lo dice aún con más énfasis, porque la ciudad de Tesalónica estaba totalmente entregada a la idolatría. Y les mencioné de algo cuando les contaba un poco del viaje del apóstol Pablo. Ahí está la ciudad de Tesalónica, y ahí al sur, al frente de la ciudad de Tesalónica, está el monte Olimpo. Y caminando 80 kilómetros más o menos, pero se observa el monte Olimpo, que seguro en la geografía de hoy aún lo está. Y el monte Olimpo habla de los 12 dioses griegos. O sea, estamos hablando de todo lo que es la mitología para ahora lo que sabemos. Pero ahí era su expresión máxima. Y ellos se tenían fresca todas esas costumbres que habían dejado los griegos. Y aunque otro imperio los estaba dominando, pero el helenismo estaba ahí continuamente. Y por eso que la expresión era idolatría continua, totalmente entregados. Y donde hay idolatría, literalmente sucede inmoralidad y todo tipo de pecado.
Y las personas que habitaban esas ciudades estaban entregados a todo eso, corrompidos a todo eso, y los hermanos habían salido de allí. Qué difícil dejar de noche a la mañana. Y algunas veces justificamos dejar pecados. Pero cuando la palabra de Dios ha impactado realmente la vida, ¿sabes qué es lo que sucede? Como la experiencia de los hermanos de Tesalónica. Dejan todo para servir a Dios. Y Jesús fue llamando, ¿no? Mateo, sígueme. Y Mateo estaba alrededor cobrando impuestos. ¿Y ahora qué hago con todo esto? No, él inmediatamente le siguió. Es que la voz de Dios debería penetrar nuestra alma, debería convertir todo. Y eso fue lo que sucedió, los hermanos. Realmente la palabra impactó los corazones. Por eso que dejan todo y ahora sirven a Dios. Esto lo saco, ¿no? Este ídolo, a Dios Zeus lo saco, ¿no? No, nada podía detener el amor que ahora están experimentando de Dios. Y algo sucede para servir al Dios vivo. Podríamos pensar así también, si no está sucediendo el servicio, es porque aún está habiendo idolatría. Para servir al Dios vivo, lo dice también con intención. Todos esos otros dioses que han conocido son dioses muertos, no tienen existencia, no tienen nada, aunque tienen estatuas bonitas y levantadas de oro de repente, pero no significan nada. Hay un Dios real. Y Pablo le dice, es el Dios vivo a quien nosotros servimos. Lo dice con toda esa intención. Y llama, por supuesto, la carta llama la atención a todos los que la leen. Y sabes, esta carta, el apóstol Pablo, como en ninguna otra carta, exige que se lea. Seguro toda la Biblia tenemos para leerla, debemos leerla. La carta, esta de 1 Tesalonicenses, acaba así. El versículo 27 del capítulo 5 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor quiere decir, requiero solemnemente que lo lean todos. O sea, el ejemplo de los hermanos allí debe ser para todos los que decimos seguir a Cristo. No solo una motivación, debe ser una marca, debe ser el ejemplo, debe ser como mirar a Cristo mismo, porque Cristo hace todo esto de manera real y la sostiene. Ahora dice aquí, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe lo precioso que es esto? Para ponernos como esclavos de Dios. Pero si no somos esclavos de Dios, entonces esclavos de qué somos? Sería pues de las pasiones y los deseos. Sería del que gobierna este mundo, nada más engañando, el príncipe de la potestad del aire, el que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y es lo que continuamente hace Satanás, engañar y operar allí en ese sistema. Nosotros no somos de allí, nosotros servimos al Dios vivo y verdadero. Y la fe en Cristo nos ha llevado a estar debajo de Dios, para vivir así sirviéndole. Y servir es esclavo. Bueno, en último lugar, hermanos, es una iglesia que espera a Cristo, asombrada por su muerte y resurrección, y confiada en su liberación de la ira. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. Así vive la iglesia. Tiene esperanza. Hay algo real que va a suceder. Y me gusta repetir esos versículos hermosos, porque los discípulos estaban turbados en Juan 14. Y Jesús le dijo, no estén así. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes? La carta de Tesalonicenses va a enfatizar bastante acerca de lo que tiene como esperanza el cristiano. En su segunda carta va a hablar bastante de eso también, diferenciando de lo que va a gozar el cristiano, la venida del Señor Jesucristo, que es diferente al día del Señor Jesucristo. Y lo va a ir mostrando de una manera clara. Si hubiera duda aún en cuanto a la escatología, les puedo decir que incluso gramaticalmente es verdad todo lo que está ahí diciendo el apóstol Pablo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, no estamos para experimentar la ira de Dios. Nosotros vamos a participar de algo hermoso que Jesús ha prometido, estar con Él. Y justo ahí en el capítulo 4 va a empezar a explicar. Los muertos resucitarán primero y los que hayan quedado también seremos arrebatados. Y Pablo tenía esa esperanza, por eso se pone como primera persona. Y todos los que decimos creer en Cristo también tenemos esa esperanza. Hay algo que realmente el cristiano camina con firmeza porque hay un objetivo, hay un final feliz. Los que somos de Cristo, por supuesto, ganamos, porque vamos a obtener aquello que Cristo ha prometido y no es nada de nosotros, solamente la gracia de Dios. Esperar de los cielos a su Hijo. Y lo dice con énfasis, diciendo, viene del cielo. ¿Qué viene del cielo? El cielo es lo más grande que podemos observar, pero literalmente Él viene allí de los cielos y todo ojo lo verá. Y eso va a ser en su manifestación de su segunda venida, donde va a ser el día del Señor. Pero el creyente va a experimentar algo grande. Cuando habla de los cielos, está hablando de la majestad que está más allá de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Y no es el tercer cielo, porque los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Porque Dios es más grande que toda su creación. El Dios eterno va a manifestarse. Y el que viene aquí, dice, es el Hijo. Y el Hijo no por engendramiento, Hijo por relación. El que existe desde la eternidad. El que coexiste siendo trino. De ese Dios que predicamos constantemente. Él va a venir. Y todo creyente espera eso. Todos nosotros tenemos en el corazón. Por supuesto, y nos inquieta por eso a servirle. Esto es verdad. Por eso no me importa lo que hay en este mundo. Para mí el vivir es Cristo. Y entonces debe ser la motivación para todos. Él viene. Todos tienen esperanza. Todos los que creyeron. Su fe no está perdida. Su fe no está a la deriva. No es que una iglesia está y vayamos. No. Es que hay una motivación. Cristo viene por su iglesia. Más llega el apóstol Pablo cuando termina su carrera allí, su carta en 2 de Timoteo 4, dice, me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amar su venida consiste en emplearle todos, no sé si alcanzaría a decir todo tu tiempo. Y sí alcanza a decir todo tu tiempo, porque aún estando en el trabajo, aún estando en el lugar donde cada uno se desarrolla, lo puede hacer para la gloria de Dios. Toda tu vida a servicio de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, porque Él vive, es que nosotros tenemos esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe. No habría sentido. Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y eso que está sentado a la diestra del Padre no es así de manera literal, sino que Él fue entronizado y está en los cielos con poder y gloria. Y dice la Escritura, esperando que sus enemigos sean puestas por estrado de sus pies. El que resucitó va a venir, primicia de los que van a resucitar. Y esperamos nosotros. Resucitó de entre los muertos Cristo y por eso
vivimos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. También lo dice con intención, cuando dice la ira venidera, y luego lo va a explicar en 2 de Tesalonicenses, lo va a explicar, y nada más lo menciona. ¿Sabe por qué? Porque si tú sigues leyendo ahí el libro de 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, pero ya yo les he dicho, estando con ustedes ya les he explicado cómo va a ser las cosas. Y acá por eso nada más lo menciona, pero lo menciona porque los hermanos ya lo sabían. Y aquí lo menciono nada más porque también ustedes lo saben, o con el pastor lo estudian, ¿verdad? Cristo nos libra de la ira venidera. ¿Y qué quiere decir eso? Que un día Dios va a derramar juicios, va a traer los juicios sobre la tierra por rechazar, primero para cumplir un plan que estaba dicho. Allí a Daniel se le fue mostrando cómo va a ser todas esas cosas, y luego Dios fue revelando más. En Mateo 24 encontramos un poco más la mención de Jesucristo de cómo van a ser esas cosas, y el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 sería a detalle cómo van a suceder todas la manifestación de la ira de Dios, los sellos, las trompetas y las copas derramándose, porque el mundo vivió rechazando el Evangelio. Y eso es lo que vas a encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque vivieron rechazando. Ahora va a haber una manifestación en el cual Dios mismo se va a encargar de endurecer el corazón de las personas, y van a creer. En aquel entonces va a estar el anticristo gobernando. De todo eso va a hablar el Tesalonicenses, de eso se encarga, a explicar de la ira de Dios, y aquí lo menciona, la ira de Dios. Pero el creyente no está puesto para ira. El creyente disfruta de algo precioso, la salvación de su alma, y lo que le corresponde al creyente es todo lo que hemos meditado. Ahora, es vivir en medio de las situaciones difíciles, vivir a Cristo, vivir firme, sabiendo que eso es normal. Rechazan el Evangelio, es normal, seguro te atribulan, sí, pero ¿sabe qué? Los primeros cristianos lo vivieron, los apóstoles lo vivieron, el Señor Jesús mismo lo vivió. Así sucede. Más bien extrañate si no está sucediendo. Seguro estamos muy cómodos en el mundo y no pasa nada. Por lo que marca aquí, por el valor de las palabras que al inicio te fui diciendo, esto es real para todos. Y va diciendo también que somos ejemplo para todo lugar, de todos los alrededor, y seguro que está sucediendo. Y gracias a Dios por esa bendición. El testimonio está creciendo, y me alegro en ver a personas que van conociendo al Señor, personas que van viniendo a la iglesia por identificarse con la doctrina. Y eso nada más es la obra de Dios. Personas que la palabra impactó en sus vidas de tal manera que ahora dejan todo aquello que es obstáculo para servirle a Dios, y ahora pues viven sirviéndole más bien. Y termina diciendo, y esperar a su Hijo que viene desde los cielos. Y nosotros somos esa iglesia y tenemos la misma fe, que vivimos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ven, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, que realmente siempre nos forma, que nos dice verdades, y que es aplicable, Señor, para todos los tiempos. Tu iglesia disfruta de tu palabra. Gracias, Señor, por marcar la diferencia, Señor, en tu palabra de cómo vivíamos antes y de cómo somos hoy. Y vivimos para servirte, y vivimos esperándote. Oh Señor, te dejamos tu palabra en nuestros corazones, que sea eficaz, que sea viva. Te suplico, Señor, que
que siga tu palabra formándonos cada día. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu gracia. Permitirnos estar frente a mis hermanos aquí. Y, Señor, te ruego que tú sigas conduciendo a esta iglesia. Te ruego que sigas bendiciendo al pastor de esta iglesia. Que sigas, Señor, sosteniendo a esta iglesia con tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Nada más nos ponemos delante de ti, en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.